Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, halagada de compartir con ustedes una clase virtual más. Y la propuesta del día de hoy se denomina límites de funciones trigonométricas. Seguimos con los límites indeterminados, queremos salvar indeterminaciones, pero en este caso de funciones trigonométricas. Quiero que me acompañen a resolver los ejemplos que ya tengo aquí planteados en la pizarra, para que podamos comprender de qué se trata esto. Para resolver los límites de funciones trigonométricas se aplica el teorema fundamental trigonométrico, que nos dice el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, esto es igual a 1. Siempre tenemos que tener en cuenta el límite fundamental trigonométrico, en donde nos dice que si yo tengo la función seno y luego tengo su ángulo, que es x, y abajo tengo el mismo ángulo, que en este caso es x, eso indica que el límite es igual a 1. Lo mismo pasa si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de seno de ax sobre ax. Lo que yo necesito es que el argumento de la función seno sea igual al denominador de abajo para que sea igual a 1. Entonces, esta A en realidad está representando un valor cualquiera. Puede ser un 4, puede ser un 5, puede ser un 6, cualquier valor. Lo que siempre tenemos que lograr es que el ángulo de la función seno sea igual al denominador de abajo. Entonces siempre esto es igual a 1, ténganlo presente. Vamos a analizar los ejemplos, cómo se aplica este límite fundamental trigonométrico. Nos dice, haya los siguientes límites. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x por coseno de 3x. En cualquier tipo de límite, lo primero que tenemos que hacer siempre es reemplazar el valor de x siempre. Entonces, en este caso, reemplazo, quedaría seno de 0 por coseno de 3x. O sea, va a ser 3 por 0, porque 3x es lo mismo que 3 por x. Entonces aquí tenemos seno de 0, que ustedes pueden hacer en su calculadora. Hacemos seno de 0 y nos da de resultado, por supuesto, 0. Y el coseno de 3 por 0, que va a ser 0. Aquí primero se multiplica el ángulo de la función coseno. Entonces aquí, por ejemplo, hacen ustedes coseno de 0 en su calculadora y les sale 1. Entonces aquí sería 0 por coseno de 0, que es 1, y 0 por 1 es 0. Este resultado no es indeterminado, porque el 0 es un valor conocido. Ustedes saben que nosotros trabajamos con ese valor. Ahora, si me sale 0 sobre 0, ahí sí es diferente el caso y tengo que salvar la indeterminación. En este caso, este primer límite es determinado, entonces no hay nada que hacer con esta expresión. Ahora, en la segunda expresión vamos a ver qué es lo que ocurre. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 2x. Entonces, siempre en cualquier tipo de límite, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x, que en este caso es 0. Y aquí 2x sería 2 por x, 2 por 0. Seno de 0 ya hallamos que es 0. Ustedes pueden hacerlo igual en sus calculadoras. Y luego 2 por 0, que también es 0. Aquí sí es una indeterminación. Entonces, para salvar la indeterminación, vuelvo a copiar mi función original, mi expresión original, límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre 2x. Para que se cumpla el límite fundamental trigonométrico que les había mostrado inicialmente, el límite fundamental trigonométrico nos dice que el ángulo de mi función tiene que ser igual al denominador de abajo. Entonces, por las propiedades del límite, fíjense lo que pasa aquí. ¿Qué me molesta entonces para que sean iguales? Acá yo ya tengo mi x, pero acá tengo 2x. ¿Qué me molesta? Este 2 que está en el denominador. Ese 2 que está en el denominador, por propiedades del límite, yo puedo traer enfrente de la palabra límite. Cualquier número constante puede salir como coeficiente. Pero fíjense que el 2 está en el denominador. Entonces yo no puedo sacar así, por ejemplo, porque este 2 va a pasar a multiplicar.
Sin embargo, este 2 está dividiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta expresión de arriba no tenía un coeficiente, voy a poner un 1 arriba para que el 2 no quede aquí volátil. Entonces aquí le voy a poner 1 sobre 2. Este 2, ¿qué estoy haciendo con él? Estoy trayendo acá enfrente de la palabra límite. Y me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de lo que sobró. ¿Qué sobró acá? Seno de x sobre x. Entonces aquí, este ángulo de la función seno ya es igual al ángulo de abajo. Y cuando son iguales, tenemos que tener en cuenta que toda esta expresión es igual a 1 siempre. Entonces me va a quedar entonces 1 sobre 2 por esto que es igual a 1. Todo esto es igual a 1. Entonces queda 1 medio por 1, 1 medio de vuelta. Y aquí ya logré salvar mi indeterminación. Es muy sencillo. Simplemente tenemos que igualar el ángulo de mi función con el denominador. Vamos a ver qué sucede con el ejemplo número 3. Dice el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 2x. En cualquier tipo de límite siempre hay que reemplazar primero el valor de x. Entonces quedaría aquí seno de 3 por 0. Fíjense que ya desaparece la palabra límite al reemplazar siempre el valor de x. Sobre 2x. O sea, sería 2 por x, que es 2 por 0. Entonces me queda seno de 3 por 0, 0. Y abajo 2 por 0, 0. Seno de 0 era 0. Y abajo me queda 0. Entonces esto es una indeterminación también. Entonces debo procurar salvar la indeterminación. ¿Qué voy a hacer entonces? Volver a copiar mi expresión, que es límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 2x. Para que yo pueda aplicar el límite fundamental trigonométrico, recordemos que el ángulo de mi función debe ser igual al denominador de abajo. ¿Y qué pasa? El ángulo de mi función yo no puedo tocar, no puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, nada yo no puedo hacer con el ángulo de mi función, pero sí con el denominador de abajo. Entonces, lo que yo necesito es tener 3x abajo. Entonces, para eso, este 2 me está molestando aquí. Este 2 me molesta. Entonces, lo que yo necesito aquí es un 3. 3x y 3x. Yo no puedo hacer operaciones de suma ni resta aquí para igualar. Lo que sí puedo hacer es multiplicar por un mismo valor, el de arriba y el de abajo, para no alterar la expresión. Entonces, esta expresión, por ejemplo, yo puedo multiplicar por el valor que me hace falta aquí. Yo necesito que haya un 3x aquí. Entonces, por eso multiplico el de arriba por 3 y el de abajo también por 3. Entonces, atiendan lo que voy a hacer. Este 3 que está aquí de coeficiente por la propiedad del límite puede venir aquí como coeficiente. De aquí abajo, ¿qué me molesta? Este 2. Ese 2 que me molesta voy a traer también aquí, debajo del 3. Y voy a poner lo que sobra. Límite cuando x tiende a 0 de este 3 ya vino aquí enfrente. ¿Qué sobró? Seno de 3x. Y abajo este 2 ya pasé aquí enfrente, entonces me sobró 3x. Entonces fíjense que aquí mi ángulo de la función seno con mi denominador de abajo también ya son iguales. Cuando son iguales, nos dice el límite fundamental trigonométrico que toda esta expresión límite cuando x tiende a 0 de seno de mi ángulo, que en este caso es igual al denominador, es igual a 1. Siempre eso es igual a 1. Entonces finalmente, ¿qué me sobra? 3 sobre 2 por 1. Y 3 sobre 2 por 1 sigue siendo 3 sobre 2, que no se puede dividir porque no va a salir exacto. De hecho sale 1,5, pero es mejor dejarlo en fracciones. Entonces, eso es todo en cuanto a la aplicación del límite fundamental trigonométrico para resolver límite de funciones trigonométricas. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades. Mucha fuerza, chicos. Saben que los quiero un montón. Nos vemos en una próxima edición.